السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En nuestra clase de tafsir de hoy vamos a analizar unos versículos que tienen una súplica para pedir protección a Allah ante la opresión. ¿Y por qué esta elección? Es que en la clase anterior hablamos sobre el concepto de la opresión en el Sagrado Corán y vimos cómo, digamos, una de las características que tiene la opresión es que aquellas personas que son víctimas de opresión tienen como una súplica especial y que esa súplica especial no es ignorada o no es rechazada por Allah, siempre es respondida. Entonces hay unos versículos del 84 al 86 de la sura número 10 donde Allah Azza wa Jal nos relata un diálogo entre Moisés y gente de su pueblo. Y es muy interesante, para empezar, que el Sagrado Corán está lleno de relatos de Moisés. De hecho, es el profeta más mencionado en el Sagrado Corán. Nos relata historias del profeta Moisés y de su pueblo, a los cuales llama musulmanes y llama creyentes, para darnos enseñanzas, para mostrarnos. Y este diálogo que vamos a ver hoy, de alguna manera describe esta relación entre Moisés y su pueblo, su gente. Y la súplica que está mencionada en el Sagrado Corán es una súplica que hacen, digamos, como respuesta a este diálogo que tienen con el profeta Moisés, su pueblo. Y el hecho de por qué lo hacen, por qué hacen esta súplica, es porque, claro, ellos, digamos, la enorme mayoría de lo que se habla en el Sagrado Corán de Moisés y su pueblo, sus seguidores, es en relación a, digamos, esa relación que tuvieron con el faraón y cómo ellos fueron víctimas de la opresión, de la persecución, de la esclavización, de un trato muy desigual. Digamos, ellos eran esclavos, es decir, no eran ciudadanos digamos, de primera categoría en esa sociedad. Y entonces esta súplica de alguna manera tiene mucho que ver con la realidad de lo que está pasando. Y, digamos, siempre digo que me llama muchísimo, poderosísimamente la atención, como personas de un pueblo que pasaron por situaciones como esa, que ellos tienen históricamente registradas, y que no hace muchos años, 75, 80 años, sufrieron un holocausto, en la actualidad se sienten moralmente digamos, en la capacidad de justificar hacer a otro pueblo lo mismo que les hicieron a ellos. Es algo que me llama poderosísimamente la atención. Estos versículos que vamos a analizar, Allah Azza wa Jal dice: وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Dijo Moisés le habló a su pueblo, dice: oh pueblo mío, si creen, encomiéndense a Allah, si es que realmente son musulmanes. Dijeron: en Allah nos encomendamos, Señor nuestro. No permitas que seamos la prueba de este pueblo opresor, y por tu misericordia, sálvanos de la gente incrédula. Entonces, estos versículos tienen un diálogo entre Moisés y su pueblo.
Moisés los invita a algo y la súplica, que está en estos versículos, en el último versículo, es la respuesta del pueblo, es decir, es la verbalización del pueblo de lo que ellos dijeron por las enseñanzas que le dio el profeta Moisés. Ahora, es muy interesante que, digamos, se utiliza la palabra amantum, es decir, imán, o creyentes, o creer, digamos, en forma verbal, y muslimun, digamos, lo que nosotros hoy decimos como musulmanes, que significa que se someten a Dios exteriormente, ¿no es cierto? Los sabios siempre dicen que cuando estos dos términos, que son, digamos, la fe interna y la manifestación de esa, de, esa, de esa fe en obras, cuando se mencionan estas palabras por separado, es decir, muslim implica mu'min, implica creyente, y cuando se dice mu'min implica muslim. Ahora, cuando se mencionan las dos es porque tiene una implicancia todavía mayor, se diferencian, es decir, dice, si verdaderamente creen, obren como musulmanes. Por eso la súplica es una acción, ¿sí? Y él dice, encomiéndense a Allah. Es decir, lo que de alguna manera Moisés les está diciendo es que el hecho de ser creyentes, el hecho de no aceptar el estado de esclavitud y el estado de maltrato al cual los tenía sometidos el faraón, significa que ellos van a recibir consecuencias de no aceptar ser, mantenerse en el status quo en el cual los tenía inmersos el faraón. Entonces, que si ellos están, digamos, están decididos, si ellos realmente creen de corazón y actúan, digamos, conforme a las leyes que a ellos les fueron revelados, que se encomienden en Allah. Y ellos, digamos, la respuesta inmediata de ellos es فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. Ellos dicen, en Allah nos encomendamos, es decir, la respuesta de ellos es inmediata. Pero dice tawakkalna, a Allah nos encomendamos. Y el tawakkul, una de las, digamos, significa como tener fe en Allah, tener confianza en Allah, encomendarse en Allah. Es difícil traducir la palabra tawakkul, pero lo que significa tawakkul significa confiar en Allah, no confiar en la gente o no confiar en la materialidad. Es decir, depositar tu confianza en que lo que necesitas solucionar se va a solucionar por un poder superior y no por los medios que tengas a tu alcance. Eso significa Allah y tawakkal, es decir, confío en que Allah puede solucionar esto que yo no tengo capacidad real de resolver. Y, digamos, algunas personas malentienden el tawakkul y dicen que confiar en Allah significa dejar de hacer lo que estoy haciendo y esperar a que Dios solucione. Y no significa eso el tawakkul. El tawakkul significa que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Sin embargo, sé que la solución final a mi problema no va a venir por los medios que yo utilice, sino que va a venir por la gracia divina. De alguna manera significa reconocer que yo no tengo toda la capacidad para solucionar esto. No significa que no crea en mí, ¿sí? Yo creo que tengo la capacidad de hacer ciertas cosas y las voy a hacer, las tengo que hacer. Por eso que el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que habla sobre el pájaro, dice, si ustedes se encomendaran a Allah como debería hacerse, es decir, si hicieran tawakkul como debería ser hecho el tawakkul, dice, serían como los pájaros, que ellos salen por la mañana confiados en Allah y regresan por la noche satisfechos, ¿sí? con su estómago lleno. Y entonces, digamos, es muy evidente en este hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, los pájaros no se encomiendan a Allah, es decir, no es que confían en Allah y se quedan en el nido esperando que lluevan lombrices o que llueva alimento, sino que ellos realmente salen por la mañana a trabajar y vuelven por la noche, es decir, salen a cazar
a buscar el alimento y vuelven por la noche, es decir, de sol a sol están buscando su sustento, pero digamos, son como corazones de pájaros, es decir, son corazones livianos que confían en su Señor. ¿Mm? Y entonces el tawakkul real implica, por un lado, que depositas tu confianza, tu fe en que es Allah quien va a solucionar esto, a la vez que sigues utilizando los medios exteriores que tienes para tratar de alcanzar esa situación o esa solución. Pero al final sabes que los medios que tú haces en realidad no garantizan 100% que puedas alcanzar lo que quieres o lo que necesitas. Porque ¿cuántas personas hay que hacen exactamente lo mismo que hacemos y no alcanzan? O a veces hay dos personas que hacen exactamente lo mismo, pero no obtienen el mismo resultado. Porque bueno, al final hay otros elementos que Dios en su sabiduría pone en el camino de cada uno y no necesariamente dos personas que hacen exactamente lo mismo obtienen el mismo resultado. Entonces, el tawakkul eh, es eso, es depositar la confianza, saber que la solución final viene del poder divino. Cuando dice, Alallahi tawakkalna, es decir, en Dios nos encomendamos o en Dios nos confiamos, es que Él tiene la capacidad de llevarnos a buen puerto. Y yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero Él es el que puede garantizar que realmente suceda. ¿Sí? Y creo que esa es una de las cosas increíbles que estamos viendo en estos días, la fe y la resiliencia de esas personas en Gaza que se encomiendan a Allah, porque digamos, saben que absolutamente nada físico, ni nada humano, ni artillería antiaérea, ni absolutamente nada los protege, ¿sí? Y nadie mueve un dedo por ellos, ¿sí? Entonces se encomiendan a Allah. Y esa resiliencia de ellos, esa confianza de ellos en Allah, eh, es de alguna manera lo que asombra a muchísima gente. La capacidad de no desesperar que tienen y de estar, a pesar de semejante situación, estar completamente agradecidos con la situación, encomendados a Allah, mencionando a Allah en todo momento. Entonces, digamos, el primer paso, digamos, porque esta es una súplica para pedir a Allah protección ante la tiranía, ante la opresión, ante la masacre. Lo primero es Allah y tawakkalna. Es decir, eh, en Allah confío en mi destino. Lo que Él quiera de mí es lo que finalmente será. Y después dice, Rabbana, la taj'alna fitnatan liqawmi adh-dhalimin. Señor nuestro, no permitas que seamos la prueba de este pueblo opresor. Rabbana, empieza la súplica diciendo Rabbana, es decir, es mencionar a nuestro Señor en plural, es decir, no, digamos, cuando estamos hablando de un opresor, generalmente no es una persona que oprime simplemente un individuo, sino que estamos hablando aquí de una solidaridad social. Este pueblo opresor o esta persona opresora está afectando a mucha gente y yo no estoy pidiendo aquí simplemente por mí, no estoy pidiendo me quiero salvar yo, ¿sí? Y los otros no me importa, no, sino que lo que está pidiendo es Señor nuestro, es decir, que esto que voy a hacer es una súplica para que Allah nos salve y nos proteja a todos. Igual, digamos, empezar cualquier súplica con Rabbana o Allahumma, Señor nuestro también, o Dios nuestro, es una forma de alabar a Allah por sus nombres y sus atributos al principio de una súplica. Es parte del adab, de la educación cuando uno hace súplicas. Entonces, lo primero es Rabbana, la taj'alna fitnatan lil qawm adh-dhalimin. Es decir, no nos hagas a nosotros o no los ayudes a ellos en contra nuestro. Es decir, digamos, el hecho de oprimir es una prueba. La posibilidad de oprimir es una prueba. Y por eso es que, digamos, Allah elogia a aquellas personas que teniendo la capacidad de infligir castigo a las otras personas,
se retienen a sí mismos y se controlan, ¿no? Cuando dice وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, aquellos que controlan su ira, aquellos que controlan su impulsividad. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, a pesar de tener capacidad, de tener poder, se controla. Entonces, la prueba, la posibilidad de poder hacer algo malo en contra de otros, está. Entonces, la prueba es لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Es decir, ellos tienen la posibilidad, o este pueblo, o este presidente, o quien sea, tiene la posibilidad de perseguirnos, de asesinarnos, de hacernos mal. No hagas que nosotros seamos con quien lo va a hacer. No permitas que seamos nosotros en contra de quien va a descender esa prueba. Y obviamente no está hablando digamos, de un pueblo justo que va a hacer algo en contra de alguien injusto, sino que está diciendo nosotros somos inocentes, no hemos hecho nada y este pueblo es un pueblo opresor. ¿Sí? Entonces, Rabbana la tajalna fitnatan lilqawmi adh-dhalimin, es decir, que no seamos nosotros el objeto de la ira, de la injusticia, de la opresión de este pueblo que tiene esa capacidad de infligir ese maltrato o esa persecución. Digamos, esta frase se puede entender como solamente en Allah depositamos nuestra confianza y no le concedas a los injustos, a los opresores, poder sobre nosotros. Y la palabra fitna, que es, digamos, sedición, digamos, implica de alguna manera en los libros de exégesis que digamos, estas situaciones problemáticas pueden ser de dos características. Pueden ser tanto materiales, es decir, alguien viene y te roba, como pueden ser espirituales, en el sentido que terminan afectando tu fe, terminan afectando tu estabilidad emocional. Y entonces, esta súplica lo que está pidiendo es que este mal o esta persecución no me afecte en ninguno de esos campos. ¿Sí? Que no sea digamos, una fitna para mí, que no sea una sedición para mí que vaya a terminar afectando mi fe. Y por eso, digamos que en el Islam se hace tanto énfasis en que las problemáticas, las desgracias, muchas veces se denominan fitna, es decir, son como una prueba exterior. Y uno puede recibir una prueba en temas exteriores, pero mantener, digamos, su fe, su tranquilidad interna. Pero hay pruebas que también pueden afectar, poner a prueba tu fe. Y por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam pedía, decía, Señor nuestro, que las pruebas, las dificultades, las desgracias que suframos no sean en la fe. Porque, digamos, si lo que termina pasando es algo que nos afecta a la fe, es algo mucho más terrible, algo mucho más trascendental. Finalmente lo material va y viene, incluso la vida, que la vida no vuelve en este mundo, pero tenemos una vida eterna. Pero la fe si se va, la fe si es afectada, es algo que tiene, digamos, una trascendencia muchísimo mayor. Y después, este pueblo oprimido, el pueblo de Moisés, termina esta súplica diciendo وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, y por tu misericordia sálvanos de la gente incrédula. Es decir, la primera súplica que hace, es decir, ponen su fe en el tawakkul, es decir, nos encomendamos a Allah. Dice, Señor nuestro, no nos hagas, no permitas que seamos la prueba de este pueblo opresor. Y después dice, y por tu misericordia sálvanos. Wanajina en realidad es, y sálvanos por tu misericordia de esta gente o de este pueblo incrédulo. ¿Sí? Digamos, una vez más, en esta súplica, bien podría ser Wanajina minal qawmil kafirin, sálvanos de la gente incrédula. Pero sin embargo, menciona por tu misericordia, que es, digamos, la rahma, la misericordia es una de las características
de los nombres y de los atributos divinos de Dios, y mencionarlo aquí implica también entender la imperfección de uno mismo y que quizás uno no merezca ser salvado. Pero si yo no merezco ser salvado, sálvame por tu misericordia. Es decir, no es una súplica de un soberbio, como diciendo, yo me merezco que me salves, sálvame. Sino que es una súplica desde la humildad. Sálvame por tu misericordia. Es decir, ¿cuántas cosas podemos hacer por las cuales quizás sentimos que nuestra súplica no va a ser escuchada? O estamos haciendo una súplica para salvarnos, pero muy dentro nuestro sabemos, quizás yo hice algo para merecerme esto que me está pasando. No quiero que me pase, pero quizás yo hice algo para que me pase esto que está pasando. Y voy a estar a merced de este pueblo, de esta gente incrédula. Y entonces, introducir esto es muy importante porque es parte de la humildad de la fe. Es decir, Dios es perfecto, yo no lo soy. Dios es todopoderoso, yo no lo soy. Si Dios me concede algo, es en definitiva por su misericordia. Yo no sé si lo merezco o no lo merezco. Entonces, Najina, otra vez en plural, sálvanos. Es decir, no es un sálvese quien pueda, yo me quiero salvar, yo no importa lo que le pase a mi vecino. Sálvanos a todos por tu misericordia, porque otra vez como, digamos, incluso hay como ese sentimiento de sociedad. Sí, no somos la sociedad ideal, no hacemos todo lo que deberíamos, pero por tu misericordia sálvanos. Hemos depositado nuestra confianza en ti porque tenemos unos medios, pero sabemos que esos medios no son suficientes para alcanzar lo que te estamos pidiendo. Es decir, si tú no haces algo, si tú no nos salvas, solos no vamos a poder hacerlo. Y entonces, este pueblo que había sido perseguido, que había sido esclavizado, que durante muchísimos años era, digamos, gente de segunda, esclavos, dentro de un reinado, que los perseguía, que los mataba de hambre, que los mataba con trabajos forzados, que los estaba persiguiendo por el simple hecho de digamos, ir en contra del status quo y reclamar su libertad, querer su libertad. Que estaban siendo perseguidos y asesinados. Recuerdan la historia del Sagrado Corán, donde un adivino le dice al faraón de que va a nacer quien lo va a destronar, quien le va a quitar su reinado. Entonces este faraón manda a matar a todos los niños varones recién nacidos. Mata a niños sin importarle. Entonces, claro, delante de esta situación, Moisés les dice, si ustedes se rebelan ante esta opresión, digamos, es muy posible que, digamos, este gobernante completamente injusto, este tirano, vayan a tener consecuencias, los vaya a perseguir. Entonces ellos dicen, ¿qué nos quedan? Nos encomendamos en Allah, solo no podemos salir de esta situación. No permitas que el poder que ellos tienen vaya a caer sobre nosotros y sálvanos de esta gente incrédula por tu misericordia, porque si nosotros tuviéramos que justificar que nosotros como pueblo nos merecemos ser salvos, no podríamos. Nuestra sociedad está llena de fallas. Nuestra sociedad está llena de faltas, está llena de negligencias. No lo estamos pidiendo porque lo merezcamos, sino lo estamos pidiendo por tu misericordia. Entonces, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Señor nuestro, no permitas que seamos la prueba de este pueblo opresor, no dejes que ellos descarguen sobre nosotros su opresión, su injusticia, y por tu misericordia, sálvanos de la gente incrédula. Cuando dice al-Qawm el-Kafirin, kafir implica de alguna manera que no se maneja por la ética y la moral de gente creyente, sino que se maneja con una ética muy conveniente de lo que, digamos,
de lo que le conviene política o militarmente, y está dispuesto a hacer todas las masacres, como mandar a matar a todos los niños, con tal de perseguir un objetivo político, que es mantenerse en el reino. Entonces, esta gente no tiene una ética creyente. Entonces, por tu misericordia, sálvanos de esa gente, o sea, de ese pueblo, de ese ejército, de ese rey que tiene, digamos, este valor o esta ética que es de incrédulos, no es de creyentes. Entonces esa es de alguna manera la súplica, y esto es lo que quería compartir con ustedes hoy como reflexión. Porque bueno, la súplica del oprimido, esa súplica que Allah nunca va a rechazar y que va a responder aunque haya pasado un tiempo, como dijo, nos relató el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith qudsi. Aunque haya pasado un tiempo, Allah va a responder. Y entonces, porque claro, muchas veces nos preguntamos, vemos todos esos videos, esas imágenes, y qué es lo que podemos hacer. Y esta súplica es algo de lo que podemos hacer, memorizar esta súplica del Sagrado Corán, y entender que Allah reveló esta súplica dentro de un contexto, nos explicó un contexto, y es muy importante para nosotros entender que estamos obteniendo esta enseñanza. Está en el Sagrado Corán, pero es un relato del pueblo de Moisés y su gente. Es decir, para todos aquellos que nos dicen que nosotros podemos ser antisemitas, ¿entendés? El Sagrado Corán nos está diciendo, esa gente, Moisés y su pueblo, fueron grandes personas, fueron creyentes, fueron musulmanes en el sentido de la palabra, estar sometidos a Dios. Sufrieron muchas dificultades, como las que está sufriendo la gente de Gaza en este momento. Y esta fue, digamos, la respuesta, la súplica que ellos hicieron, que fue tan hermosa, que Allah Azza wa Jalla nos la está relatando en el Sagrado Corán para que nosotros aprendamos de ella. Entonces, cuando alguien dice que el Corán es antisemita, o que los musulmanes tienen enseñanzas antisemitas, digamos, es completamente falso. Y esto lo digo, obviamente, no porque nos importe lo que digan los otros, sino para tranquilidad de nuestro propio corazón. ¿Sí? O sea, todos los ejemplos que están puestos en el Sagrado Corán, que pueden criticar ciertas cosas del pueblo de Israel, no son para criticarlos a ellos, si ellos no leen nuestro libro. Son para enseñarnos a nosotros a no cometer los mismos errores que pueblos del pasado, porque no es el único pueblo del cual se habla en el Sagrado Corán, de otros también. Es para enseñarnos a nosotros a no caer en esos mismos errores históricos, ¿sí? Que los seres humanos repetimos a veces de generación en generación. Entonces, esto es un poco lo que quería reflexionar con ustedes. Son solamente 2 renglones. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al qawmi al kafirin. Son solamente 2 renglones, fácil de memorizar, muy fuerte para el corazón, con unas implicancias en la fe muy fuertes. Así que bueno, nos vemos inshallah la semana que viene con otra reflexión sobre el Sagrado Corán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.